Si quieren pasamos a mi columna. Sí. Vamos a seguir en la misma temática, pero hoy les traigo una historia que a mí me emocionó mucho, me llamó la atención, que es de algo que yo no conocía, que podemos ir viendo la primera foto, que es sobre una madre de Plaza de Mayo que fotografió la búsqueda de su hijo desaparecido. Ahí a quien estamos viendo es a Adelina de Mati de Alalle, quien fue fotógrafa toda su vida y su vida tiene ahí un parate cuando a su hijo de 21 años, a Carlos Esteban Alalle, lo desaparecen. Él era un estudiante de psicología de la Universidad Nacional de La Plata, todo esto sucede en La Plata. Era también obrero metalúrgico, delegado gremial de YPF y también militante montonero. Su hijo fue secuestrado a sus 21 años en 1977 en Ensenada. Y a partir de acá, a quien estamos viendo, a Adelina, empieza a hacerse amiga de quienes también van a las plazas a hacer las famosas rondas con sus pañuelitos blancos. Y ella, desde su lugar de fotógrafa, dice, che, esto tiene que ser parte de la historia. Yo tengo que poder registrar esto y dejarlo en los papeles. Algo que además estaba prohibido en la época, Y el eso, fotoperiodismo. exactamente. ¿Y qué hacía ella? Ella iba con su camisita y en el bolsillo de su camisita ponía su... Como yo tengo la escarapela, bueno, se me cayó la escarapela. Acá ponía su camarita y la iba sacando, cosa que los policías no se dieran cuenta que ella estaba tomando estas fotos. Y podemos pasar a la siguiente foto, así vamos viendo un poquito de su trabajo en estas épocas. Son fotos que están torcidas, son fotos que por ahí no son las mejores fotos, pero para mí ejemplifican un poco también esto como de hacerlo desde la clandestinidad en las calles, pero desde la clandestinidad y también fotografiando a todas sus compañeras. Era lo que se podía. Claro, Sí. exactamente, desde su lugar militaba. Ella participó en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. También trabajó en la construcción del archivo fotográfico declarado por la UNESCO, que se llama Memoria del Mundo. Podemos seguir pasando las imágenes, así vamos viendo un poquito. Donde la seleccionaron como ciudadana ilustre de Chivilcoy, de donde es ella. Y también participó, esto es mucho muy importante, en la investigación sobre el cementerio de La Plata para confirmar si las actas de defunción de NNs, de personas no registradas, Sí. no eran para encubrir la muerte de desaparecidos. Entonces ella hacía su lugar militante desde la fotografía, pero también desde otro lugar. Estaba muy presente Sí, acompañando... fotografía forense. Claro, exactamente. Terrible, mira. No conocía esta historia, me estoy quedando loca. Es que hay poca data. A mí me costó mucho encontrar... hay muchos papers y cosas así, pero no te cuentan la historia personal de Yo ella. vi varias publicaciones en Instagram de este tema porque varios lo aprovecharon como para simplificarlo, pero no tanto dato con respecto a, por ejemplo, dónde se ubicaba la cámara, como estos datos finos que estás tirando, ya no tanto. Hay si buscan su nombre, Adelina de Mati, de Alalle, encuentran ahí algún paper del CONICET que tiene también su muestra fotográfica que está bueno repasarlo. Seguimos pasando las imágenes, así las vamos viendo. Ahí vemos otra vez que son todas fotos como si sacaras el celular y las sacaras en un instante sin ver bien lo que estás sacando. ¿Tenés el nombre de la cámara? Era una Kodak, pero no sé muy bien qué Porque modelo. yo había encontrado, ahora lo busco a ver si lo encuentro. Pero sí, además, una cámara de esa época, por lo cual se ve medio sepia, tiene como ese... Una espía para la patria. Sí, tal cual. Pasamos a la siguiente foto, y ahí esos son un recopilatorio de las distintas fotos que ella fue revelando de su rollo, que son todas bastante parecidas, pero que Claro, también... ya sacaba así, tipo... Uy, salute. Perdón. Sí, Sacaba así, tipo, cuando ponés que saque varias fotos del celular, Claro, ¿viste? ella desde su bolsillito en la cámara iba apretando el botón y sacando lo que ella veía para capturar ese instante. Y algo a mí que me emocionó mucho es que ella decía que hacía esto para que su hijo vea que no estuvo solo, que lo estuvieron buscando todo ese tiempo. No, me voy a poner a llorar. Sí, yo también. Esta historia me emociona. Es terrible, es muy, muy linda la historia además. Y pasamos a la siguiente foto. Ahora vamos a hablar de un ensayo fotográfico. Hoy estamos con el tema de la fotografía y la dictadura. Muy conocido. Que sí, y lo reflotó Amnistía. Sí, Amnistía Internacional. Todos los últimos 3 años creo que veo que lo publican. Sí. Pasa que está muy bueno. O sea, Sí, a mí estas imágenes son de las que más me hacen emocionar. Es un ensayo fotográfico que se realizó en 2006, que se llama Ausencias Argentina.
por Gustavo Germano, que es un fotógrafo entrerriano. Gustavo Germano, quien fue el autor de estas imágenes, su hermano fue Eduardo Raúl Germano, detenido, desaparecido en 1976, cuyos restos fueron identificados en 2014. Y como pueden ver, son imágenes de archivo. La primera son imágenes de archivo, una imagen que tenían en su familia y después la imagen de esa niña que creció sin sus papás. Sí, se llama Ausencias el ensayo porque justamente trata de eso, de esas ausencias, esa gente que estaba y ya no está. Así es, pasamos a la siguiente para que podamos ir viendo un poquito más. Esta me hace muy mal también porque no solamente habla de la familia, sino también de las amigas que se quedaron sin sus amigas. Sí, en todas son fotos originales Ujú. con alguno de los integrantes de esas fotos que hoy en día están desaparecidos y justamente refleja eso, quizás amigos, hermanos. Es un poco como lo dice la canción de Charlie, vas enumerando conocidos y son esa la representación que tiene. A mí me pone como, me choquea mucho, o sea, te hace parecer todo más fuerte porque el tipo se pone a buscar la locación de donde fue sacada esa foto. Y también pasamos a la siguiente foto. Se puede ver incluso en los gestos de quienes sacan esa foto después de muchos años recuperando esa imagen con la ausencia de la persona desaparecida. Y es muy distinto y se nota cierta angustia. Ya acá me Sí, pongo un poco obvio. analítica, pero también si pasamos a la siguiente foto podemos ver, por ejemplo, esta foto a mí me rompe el corazón porque son dos papás retratando la misma imagen con su hijo y se ven rostros de angustia. Bueno, alguien que me emocionó mucho es Coscu, que puso en Twitter el video de su abuela narrando cómo lo desaparecen al tío de Coscu justamente. Y la verdad que habla justamente de esto, digo, el tío de Coscu da la casualidad de que justamente no era un pibe que militara, que perteneciera, que tuviera alguna afiliación partidaria, que estuviese metido en alguna, hablando en criollo para los que les gusta mal pensar. Sí. Digo, era una persona de a pie común y corriente que evidentemente se reunía con algún grupo o era cercano a alguien, digo, pero no tenía una afiliación política. No, un estudiante universitario Era un que estudiante tenía amigos universitario, sí, militantes. que tenía amigos militantes, una persona común y corriente, que no tenía, digo, eso como una orgánica, no estaba en un espacio particular. Y se lo llevaron también y lo desaparecieron. Y el relato de de la madre de ese pibe es terrible, porque hoy en día sentís eso, como el dolor en la voz, en la garganta, en el relato de cómo lo dicen. Y estas fotos son un poco eso, es como no hace falta ni que digan nada, es como ya Sí. la ausencia por sí sola. No sé, por Sí. ejemplo, yo tenía un profesor de música que decía como que el silencio es sonido. Esto es Tal más o cual. menos lo mismo. Tal cual. Es que un poco la reconstrucción de la memoria me parece que, bueno, siempre vuelvo a lo mismo porque Rodolfo habla de todo esto en la carta. El desaparecido Ujú. no es solo un desaparecido él mismo, es un mensaje. Tal cual. El que desaparecen es un mensaje y los que dejaban salir también son un mensaje para decir todo lo que se estaba haciendo, lo poco que se sabía, era para que no andes en esas, para que no te juntes, para que los entregues. Nada, muy loco. Perdón, me olvidé de tirar un dato tipo de la actualidad enlazando. Aplastaron con máquinas de vialidad un monumento De Osvaldo Bayer, de Osvaldo Bayer. el de la Patagonia Es un- Rebelde. Bueno, es un mensaje. Sí, sí, tal Sí, cual. sí, la prohibición también de los centros de estudiantes en las cárceles es una señal también muy clara y evidente de que no quieren ni siquiera de que te reinsertes socialmente ni que tengas ningún tipo de oportunidad. Si quedas en la cárcel, ningún tipo de encuentro, ni de afiliación, ni de contención, ni de nada, ni de cultura, porque tampoco les permiten ahora en las cárceles quedarse fuera de clase Ujú. en, no sé, por ejemplo, la biblioteca, biblioteca, los claro. espacios educativos. Entonces digo, hay como hasta una coerción y una proscripción latente. Hace una semana teníamos el número que Que nos había dirige el puesto discurso. Bullrich para que denuncien a las personas que iban a ir a la movilización marcha. de los jubilados. Con una recompensa que era absurda. Sí, Una y cosa que no los- es posible. ¿Saben cuándo más pasó eso en democracia? Hace poco. ¿Saben quién más lo hizo? Bullrich, de nuevo. No, y Santiago adem- Maldonado de las escuelas. ¿Se Claro. acuerdan de eso? Sí, sí, las sí. propagandas en los subtes que aparecen de 1983, o sea, es los Juegos del Hambre prácticamente, que aparece Snow y te dice, hola, no podés salir hasta tal hora. Y ellos es como, no podés ir a la marcha. Capaz para la gente Si vas a la que- marcha te cagamos sí. a palo. Capaz para la gente escuchando esto es un garrón. Hoy justo escuchaba un programa de radio y como que
decían los tipos como, uy, qué garrón estar enojado, querer prender la radio un rato y decir, uy, este también está enojado y se va a quejar. Pero Es siento que... clima de época igual. Sí, o sea, perdón a la audiencia, a la gente, yo estoy harta. Solo puedo decir eso. Y pasamos a la siguiente imagen y a la posterior también, así ya vamos cerrando con este ensayo. Esta a mí me Ay, hace muy mal. Pero si quieren ver estas imágenes y también ver su contexto y quiénes fueron estas personas, pueden ir a la página personal de Gustavo Germano. Lo buscan como Ausencias de Argentina por Gustavo Germano. Y ahí pueden ver la historia de estas imágenes. Pero bueno, uy, problemas técnicos. Si quieren, con esto vamos a un cortecito. Vemos Sí. el corto de la ENERC y después la escuchamos a Cata. antes de ir a un corte, sí. le mandamos un saludo a Octa que está en el chat, Le mandamos un que saludo. dice aguante el sindicato y nunca más. Nunca más. Cata, te amo, yo también te amo. Eso. Ahí volvemos.